En un reino lejano, sumido en la oscuridad de un hechizo antiguo, un valiente guerrero llamado Arik se embarcó en una misión épica para encontrar la legendaria Espada de la Luz. Se decía que solo esta espada tenía el poder de romper el maleficio que envolvía la tierra y liberar al reino de la opresión. Arik enfrentó numerosos desafíos mientras avanzaba a través de bosques encantados y montañas prohibidas. En su búsqueda, se encontró con seres mágicos y criaturas místicas que intentaron disuadirlo de su propósito. Sin embargo, su determinación era inquebrantable y continuó su viaje con coraje. Finalmente, después de enfrentar una serie de pruebas difíciles, Arik llegó a la Cueva de la Eternidad, donde se decía que la Espada de la Luz aguardaba. Pero la cueva estaba custodiada por un feroz dragón de escamas relucientes, cuyos ojos destellaban con el fuego de la incertidumbre. Arik y el dragón se enzarzaron en una batalla titánica. La espada del guerrero chocaba contra las garras y el aliento ardiente del dragón. Ambos luchaban con ferocidad, pero ninguno cedía terreno. En un momento crítico, Arik logró asestar un golpe certero y derribó al dragón. Con la bestia vencida, Arik se acercó a la Espada de la Luz, la tomó en sus manos y sintió una oleada de energía purificadora. El reino tembló mientras el hechizo se disipaba lentamente, restaurando la luz y la vida a su alrededor. Sin embargo, la victoria de Arik no fue completa. Mientras contemplaba la tierra liberada, una figura sombría emergió de las sombras. Era un hechicero oscuro, el verdadero responsable del maleficio. Este hechicero rió malévolamente y desapareció en la oscuridad antes de que Arik pudiera alcanzarlo. Arik rastreó al hechicero oscuro a través de tierras desconocidas y desafíos aún más peligrosos. Cada paso lo llevaba más profundo en territorios en los que la magia oscura se manifestaba de maneras inimaginables. Criaturas monstruosas y trampas mortales amenazaban su avance, pero la Espada de la Luz resplandecía con una fuerza que desafiaba la oscuridad circundante. Mientras avanzaba, Arik descubría pistas sobre los planes del hechicero. Se revelaba una trama más compleja de lo que imaginaba, involucrando antiguas profecías y oscuros pactos. La incertidumbre se intensificaba, y cada encuentro con criaturas malignas dejaba más preguntas que respuestas. Finalmente, Arik llegó a la Fortaleza de las Sombras, donde el hechicero planeaba realizar un ritual para desencadenar un poder inimaginable. La confrontación entre Arik y el hechicero fue épica, con la Espada de la Luz destellando contra los conjuros oscuros. Sin embargo, la astucia del hechicero superaba la fuerza bruta de Arik, y logró evadir sus ataques con magia astuta. En el clímax de la batalla, el hechicero reveló un secreto impactante. La Espada de la Luz no era solo un arma, sino una llave para un poder aún mayor. Arik se encontró en una encrucijada, debatiéndose entre destruir la espada para evitar que caiga en manos equivocadas o utilizarla para derrotar al hechicero. En un acto de valentía, Arik tomó la decisión de utilizar la espada para contrarrestar el ritual del hechicero. Sin embargo, el resultado fue impredecible. Una explosión de energía mágica llenó la Fortaleza de las Sombras, y Arik y el hechicero desaparecieron en el caos. El reino, liberado del hechizo inicial, se estremeció ante este nuevo giro de eventos. Nadie sabía el destino de Arik ni del hechicero. Algunos creían que Arik se había sacrificado para salvar al reino, mientras que otros pensaban que el hechicero había logrado escapar a otro plano. La Espada de la Luz yacía en el suelo, resplandeciendo débilmente. Nadie se atrevió a tocarla, temiendo que desencadenara otra explosión de magia. El reino vivía en la incertidumbre, sin saber si la amenaza había pasado o si un nuevo mal acechaba en las sombras. A medida que pasaba el tiempo, el reino vivía en una tensa calma. La Espada de la Luz permanecía en la Fortaleza de las Sombras, y los habitantes evitaban acercarse a ella por temor a las consecuencias desconocidas. Sin embargo, en las noches más oscuras, algunos juraban escuchar susurros misteriosos que sugerían que la magia aún estaba activa y que algo aguardaba su momento. Arik, por otro lado, se encontró en un lugar enigmático, un reino entre dimensiones donde el tiempo y el espacio se entrelazaban. Una voz ancestral le habló, revelándole que la Espada de la Luz era la clave para restaurar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Le ofreció una elección: regresar al reino y enfrentar las consecuencias de sus acciones o permanecer en ese espacio interdimensional como guardián de la magia ancestral. Mientras tanto, el hechicero oscuro, aunque derrotado, no estaba completamente destruido. Su esencia se aferraba a la Espada de la Luz, esperando una oportunidad para resurgir. El hechicero buscaba manipular los corazones de aquellos que se acercaran a la espada, utilizando sus deseos y temores para recuperar su poder. En el reino, surgieron facciones opuestas.
Algunos creían que la espada debía ser destruida para erradicar cualquier amenaza restante, mientras que otros veían en ella una herramienta que podría utilizarse para proteger el reino de futuros males. La tensión aumentaba, y surgieron conflictos entre aquellos que anhelaban la paz y aquellos que buscaban el poder. La espada de la luz, aún en su quietud aparente, emitía destellos que reflejaban el estado de la situación. Su resplandor se intensificaba en momentos de discordia y se calmaba cuando la armonía se restablecía. Esto alimentaba las creencias de que la espada tenía conciencia propia y respondía a las intenciones de aquellos que la rodeaban. En la encrucijada del reino y el espacio interdimensional, las decisiones de Arik afectaban directamente el destino de ambos mundos. La voz ancestral le instaba a tomar una elección, pero las consecuencias eran inciertas. La espada, con su carga de magia ancestral, actuaba como un puente entre realidades, y cada movimiento resonaba en el equilibrio del universo. En medio de la creciente discordia, Arik se enfrentaba a una elección que resonaría a través de las dimensiones. La voz ancestral le recordaba la importancia de su papel como guardián de la magia ancestral, pero también le dejaba claro que el reino necesitaba su guía. La decisión de Arik podría inclinar la balanza entre la luz y la oscuridad, pero el costo y las consecuencias eran desconocidos. Mientras el reino se dividía en facciones opuestas y la espada de la luz brillaba con intensidad, Arik emergió de la dimensión intermedia. Su regreso no pasó desapercibido, y aquellos que buscaban su liderazgo lo rodearon. Algunos lo veían como un salvador, mientras que otros dudaban de sus motivos tras el velo de la incertidumbre. El hechicero oscuro, persistente en su afán de recuperar el poder perdido, influenciaba sutilmente las mentes de los habitantes del reino. Susurros y visiones llenaban los sueños de aquellos que se acercaban a la espada de la luz, sembrando semillas de desconfianza y ambición. Arik, consciente de la fragilidad del equilibrio, buscaba la manera de contener la amenaza latente. La espada de la luz, aunque un instrumento poderoso, también era una fuente de conflicto. Las facciones divergentes presionaban para que Arik tomara decisiones que favorecieran sus propios intereses. El resplandor de la espada fluctuaba, reflejando la constante lucha entre la luz y la oscuridad en los corazones de aquellos que la rodeaban. Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando un grupo radical intentó apoderarse de la espada para imponer su propia visión del reino. En ese momento crítico, la voz ancestral habló nuevamente a Arik. Le reveló que la verdadera clave para estabilizar el reino estaba en comprender y equilibrar las fuerzas opuestas. Arik se embarcó en una búsqueda para descubrir antiguos conocimientos que le permitieran armonizar la magia ancestral con las aspiraciones de su pueblo. Sin embargo, el hechicero oscuro no descansaba. Aprovechando la confusión reinante, intensificó sus esfuerzos para manipular a aquellos con corazones débiles. Sus planes siniestros se tejían en las sombras, amenazando con desencadenar un cataclismo que sumiría al reino en un abismo de caos. Arik, enfrentado a una red de intrigas y peligros, se encontró en un dilema desgarrador. Debería utilizar la espada de la luz para neutralizar al hechicero de una vez por todas, arriesgándose a caer en la misma trampa que había llevado al reino a la crisis, o buscaría una solución que equilibrara las fuerzas sin desencadenar una nueva era de conflictos. Enfrentado a la creciente amenaza del hechicero oscuro y a las tensiones internas del reino, Arik comprendió que la única manera de restaurar el equilibrio era encontrar una solución que uniera a la gente en lugar de dividirla. Utilizando la sabiduría ancestral, descubrió un antiguo ritual que permitiría armonizar la magia de la espada de la luz con las energías del reino. Convocando a líderes de todas las facciones, Arik propuso la realización del ritual como un acto de unidad. Sin embargo, la desconfianza persistía, y muchos veían la propuesta como una artimaña para consolidar el poder en manos de Arik. Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando el grupo radical, ansioso por controlar la espada, rechazó la idea y trató de tomarla por la fuerza. En el caos que siguió, Arik tomó la espada de la luz y, con un gesto audaz, se sumergió en el corazón del ritual. La magia ancestral se desató, envolviendo al guerrero y a la espada en un resplandor deslumbrante. En ese momento crítico, las fuerzas opuestas del reino convergieron en una amalgama de luz y sombra. El hechicero oscuro, sintiendo la perturbación en las energías, intentó intervenir. Sin embargo, la magia del ritual lo mantuvo a raya, debilitando sus intentos de manipulación. Mientras Arik canalizaba las energías, la espada comenzó a emitir un zumbido armonioso, reflejando la reconciliación de las fuerzas opuestas. La sorpresa se apoderó de los presentes cuando, al finalizar el ritual, Arik y la espada de la luz habían desaparecido. En su lugar, quedó una sensación de paz y equilibrio que se extendió por todo el reino. Los líderes, inicialmente escépticos,
se vieron obligados a reconocer que Arik había sacrificado su existencia para restaurar la armonía. Aunque la amenaza del hechicero oscuro se disipó y el reino vivió en un tiempo de relativa tranquilidad, la incertidumbre persistía. La espada de la luz, ahora resguardada en un altar sagrado, seguía emitiendo un suave resplandor, indicando que la magia ancestral permanecía activa. La gente se preguntaba si Arik realmente se había ido o si su espíritu aún influía en el destino del reino.